Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Meguica bajó la vista hacia el delgado brazo doblado en ángulo recto, indicándole que se tomara de los brazos. No entendía del todo qué debía hacer, pero captó la idea, así que siguió el juego, pasando su brazo por el de Aiguarín. Cuando se acercaron, se tensó ligeramente, pero logró mantener una conducta natural. Aiguarín empujó la puerta y examinó rápidamente la zona. Vio a alguien esperando afuera a lo lejos. Sin dudarlo, arrastró a Meguica hacia un pequeño rincón, junto a las escaleras que conectaban al piso superior. No quiero que te vayas todavía, dijo fingiendo hablar en voz baja, algo que solo ya era para ellas dos. Sin embargo, la ligera intoxicación hizo difícil controlar su volumen. El sonido de sus pasos resonó, probablemente lo suficientemente fuerte como para que cualquiera cerca lo oyera. En ese momento, Aiguarín percibió un movimiento que no pudo ver, pero ya formaba parte de su plan. Empujó suavemente a Meguica contra la pared, mirándola fijamente como si intentara transmitirle algo. Luego se inclinó y le susurró al oído. No te preocupes, solo tienes que actuar. ¿Qué necesito hacer? Meguica tuvo una idea, pero no estaba del todo segura. Le susurró algo, dejando que su cercanía creara la ilusión necesaria para engañar a quien quiera que las observara. Quizás tenga que tocarte un poco. Eso fue todo lo que Meguica dijo. No se atrevió a decir nada más, pero su respuesta indicó su consentimiento. Se quedó quieta, tensa, permitiendo que Aiguarín hiciera lo que fuera necesario. No tenía ni idea de lo que iba a suceder hasta que sintió la punta de la nariz de Aiguarín rozar por su cuello. Casi se estremeció, pero se obligó a permanecer quieta. Aiguarín tenía cuidado, procurando no apretar demasiado. En cambio, solo rozó ligeramente su nariz. Cualquiera que pasara por allí asumiría que estaban comprometidas, pero Aiguarín sabía que debían hacerlo aún más convincente. Lentamente acercó su nariz a la mejilla de Meguica, colocándose de forma que cualquiera las observara desde lejos. Si simplemente mantuvieran esa posición podría parecer bastante real, pero si no hubiera movimiento podría delatarlas fácilmente. Aiguarín se acercó más. ¿Dónde está tu auto? Te llevo a casa. Aiguarín tomó la mano de Meguica, dejando que el dueño del auto la guiara. Cuando finalmente llegaron al vehículo, Meguica subió primero y Aiguarín la siguió rápidamente, deslizándose en el asiento del copiloto y cerrando la puerta con urgencia. Miró hacia el retrovisor del conductor y vio a Aiguarín de pie a lo lejos. Esto significaba que todavía estaba esperando, que todavía esperaba otra oportunidad de ver a Meguica. Él todavía está allí, Aiguarín murmuró, inclinándose hacia Meguica. Presionó el botón para bajar un poco la ventanilla y apoyó una mano en la puerta para estabilizarse. Cuando hizo una pausa, su rostro terminó mucho más cerca del de Meguica de lo que pretendía. Sus miradas se cruzaron. La misma sensación de antes persistía. El solo hecho de estar tan cerca de nuevo le impedía a Aiguarín apartar la mirada. Su respiración se volvió irregular. ¿Puedo tocar tus labios? La pregunta provocó un intenso calor en las mejillas de Meguica. Estaba segura de que ya se le habría puesto la cara roja. Apenas tuvo tiempo de pensar. Solo pasaron unos segundos antes de que, para su sorpresa, diera una respuesta. Bueno, está bien. En cuanto escuchó esta palabra, Aiguarín cerró los ojos y presionó suavemente sus labios contra los de Meguica sin dudarlo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.